Hola, hola familia suculenta. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las plantas más grandes que tengo, las que se multiplican más rápido, las que crecen más rápido y las de porte más grande. Así que acompáñenme a ver una por una de las plantas que tengo que son gigantes. Y la primera de la que quiero hablarles es este Senecio wax. Se conoce también con otro nombre que, bueno, no me acuerdo en estos momentos, pero es una planta que me encanta. Le puse este tutor y ha crecido tremendamente desde que le puse el tutor. Como es una suculenta, entonces el sustrato que debe tener es drenante, pero es una planta que le encanta el agua, la tengo a la intemperie y ha crecido tremendamente y estoy feliz porque miren cómo está de florecida, está muy florecida, está preciosa porque en estos días que ha estado lloviendo tanto como que le ha gustado mucho y ha empezado a ponerse aún más bella. El sustrato que tiene, sustrato drenante, pero sí tiene un poco más orgánico el sustrato para que se alimente bien porque sí tiene muchas hojas, entonces requiere un sustrato que sea un poquitico más orgánico. Regálale un tutor y va a ser feliz y va a crecer mucho, así que este es mi Senecio wax. ¿Cómo lo reproduzco? Lo reproduzco por esqueje. Se parte un pedacito de hoja, se pone a enraizar y rapidísimo vas a tener una planta hermosa para exhibir. La siguiente de la que les voy a hablar es una de las plantas que más me gustan a mí, es una de mis consentidas y es esta, es esta, es un híbrido de pálida por elegans, se las he mostrado en las historias y estoy súper feliz con ella. Ya tengo por aquí un hijito grande, pero lo más hermoso de ella es que me está sacando hijitos alrededor, tal cual como lo hace la elegans. No sé si alcanzan a ver y los está sacando así como de la base y en espiral como lo hace la elegance, así que es preciosa. Cuando me llegó, no superaba esta maceta, estaba más o menos de unos 20 centímetros de ancho y ha crecido bastante. En el momento le he sacado 2 hijos nada más. No, por hojas se me ha dado, pero fue precisamente una hojita que saqué de uno de los hijos. De las hojas así como grandes que haya intentado sacar, no me ha dado. Así que con ella es bueno esperar a que dé hijitos porque es como la elegance, que hay que tenerle paciencia, que saca hijos y que se llena muy rápido. Creo que pronto tendré que hacerle trasplante a ella para una matera más grande porque se lo merece. Es muy agradecida, la tengo a la intemperie con un sustrato muy drenante y no da briega para nada. Es una planta que a los que les encantan las plantas gigantes se las recomiendo. Es preciosa, es muy agradecida, es una guerrera y es lindísima para tener muchos hijitos. Bien, ya no tan grande como las anteriores, tenemos aquí a la Fulgens y tenemos aquí a la Gibiflora. Algo muy particular de la Gibiflora es que ella tiende a verse rulosa dependiendo de donde la tengas. Si la tienes en sombra, va a crecer mucho más grande de lo que está aquí y se va a poner rulosa, pero va a ser verde. En cambio, si la pones como a la intemperie, se va a poner así un poquito rosadita y la hoja más compacta. Entonces, depende como la quieras. Pero es una de las que, digamos, son grandes, tiende a sacar hijos, no se da por hoja, así que hay que esperar a que saque sus hijitos para poder reproducirla. Y otra que me encanta, que es de mis favoritas, es esta Fulgens, una de las flores más bellas que me parece. Aquí está llenita de pulgoncito, pero da un color espectacular, como una especie de fucsia, muy lindo. Es una flor muy fuerte. He sacado hijitos de vara floral cuando tienen las brácteas, la puedes cortar y se resiembras y puede darte hijitos. Y esta, entre más sol, pues se va a poner más oscurita, un poquito roja. También hay que esperar a que tenga hijitos, por hoja no se da como tan fácilmente. Las brácteas sí dan hijos y casualmente dan unos hijos que son como diferentes, entonces hay que tener en cuenta eso, pero es una planta que es guerrera, mejor dicho, todas las plantas gigantes son guerreras
y fáciles de tener, me parecen a mí. Les encanta la intemperie. De hecho, también pasa lo mismo con esta Fulgens, que hay que tenerla a la intemperie para que esté bonita, o en mucho sol. Cuando no la tienes en tanto sol, también empieza a llenarse de una especie de costra café que la hace ver muy fea. Más o menos aquí podemos ver una hojita que tiene un poquitico de costra. Por acá más o menos se llena de esto, pero teniéndola a la intemperie con mucho sol, no tienen ningún problema. Buena aireación, buen sol, y el riego, pues digamos que si tienes un sustrato muy drenante, entonces no vas a tener problema con las lluvias como tenemos nosotros en estos momentos, muchas lluvias. Bien, y el otro que les quiero contar, que sí es muy gigante, es este Aloe arborescens, que de hecho aquí está medianito, lo he llegado a ver bastante grande, por ahí de unos 3 metros más o menos que pueda crecer, y es muy prolífico, saca cantidad de hijos. En estos momentos lo tengo sembrado directamente en tierra, y apenas lo sembré en tierra empezó a crecer completamente, o sea, creció bastante. De hecho, si quieren pueden ver, aquí les dejo una tarjetica, o al final del video les dejo en las pantallas finales cómo hicimos este jardincito de aloes y sansevierias, y van a poder ver el tamaño con el que estaba y cómo ha crecido desde entonces, que ha crecido bastante. Es una planta que te va a dar bastantes hijos, pero que necesita mucho espacio porque crece mucho. Y el otro que tengo por acá, un rinconcito, es el aloe tigrina, que también es bastante prolífico. En estos momentos en la parte de atrás tiene bastantes hijos que ni siquiera me había dado cuenta que los tenía, sino que ahorita que vine a observarlo un poquitico me di cuenta. Había estado en una matera durante mucho tiempo, me había dado solamente como un hijito, y desde que lo puse aquí en la tierra directamente ha crecido inmensamente. Ya me tapó de pronto las otras plantitas que tengo aquí debajo, que tengo otros aloes, están aquí debajo. Entonces bueno, tocará hacer como una remodelación aquí de las cosas porque crece demasiado. Bien, y tengo también por acá uno de los sueños y pesadillas también de muchos, que es este Aonium Schwarzkopf. Él crece bastante y dependiendo de donde tú estés va a crecer muy alto y va a sacar cantidad de hijos. Es difícil de cuidar, es un poquito quisquilloso, se pudre fácilmente, se seca fácilmente, entonces hay que tenerle mucho cuidado. Le encanta el sol, sí, pero el sol como débil, por decirlo así, o una muy buena iluminación más bien, pero no sol directo porque tiende a volverse muy maderoso y a perderse. En estas épocas de lluvia y que está haciendo frío, está muy hermoso, ha sacado muchas hojas y ha estado creciendo y está súper firme, así que está feliz en estos momentos con este clima. Lo he visto en climas muy fríos y es espectacular, sembrados prácticamente directamente en tierra negra, y son grandísimos. Entonces creo que es una plantica que le encanta el frío, así que si lo vas a tener, pues debes de mirar mi video acerca de los agonios para que sepas cómo cuidarlos. La siguiente en mi lista es esta, que es la reina de todos los tiempos para mí, que es el híbrido Gibiflora por Gigantea. La una es hija de la otra y miren que están casi el mismo tamaño. No se da por hoja, toca decapitarla para poder que dé. También es una guerrera, le encanta estar a la intemperie. Cuando el clima está súper caliente se pone muy rojita, cuando hace mucho sol o cuando hace mucho frío también. En estos momentos está empezando a tener como los bordecitos un poquito rojito porque ha estado haciendo frío, pero es una planta que no da problema para nada, crece muchísimo. Esto aquí está pesadísimo, crece muchísimo y no se llena de hongos. Eso sí, requiere demasiado sol, porque sí le da como una especie, no sé si de ácaros o hongos, se pone un poquito fea cuando no recibe tanto sol. Por eso la tengo aquí a la intemperie. Después de que esté a la intemperie no va a dar briega para nada, va a estar hermosa, y si la quieres multiplicar, decapítala, que te va a dar muchos hijos. Así que esta es mi Gibiflora por Gigantea, la reina de todas las reinas.